No. El primero es, por favor, apaguen sus móviles. Apaguen sus móviles. Por cierto, voy a ver si yo apago el mío. A ver. Y el segundo aviso es, los que quieran que le dedique el autor el libro, tienen que primero coger el libro, pagarlo arriba y luego bajar. Ahí está, ¿verdad? Pues ahí mismo al fondo lo abonan y luego le piden al autor, por favor, hágame usted la dedicatoria de mi vida. Y él con mucho gusto se la hará. Entonces, para mí me cabe el gran honor de presentar a don Santiago Mata, autor de este libro, Silencio en Garabandal, con un título además, un subtítulo que es intrigante, El precio pagado por la Virgen. Presentar a Santiago Mata es siempre muy cómodo, muy fácil, porque no es uno de esos autores de los que tengamos que inventarnos un currículum inexistente, sino que es un hombre pues con una amplísima trayectoria, es un hombre que representa además esa independencia especial de la que hablaba Talleyrand, que era una miserable sabandija, pero que era un hombre inteligente, y decía, decid siempre la verdad, no os creerán jamás. Y es una técnica que veo que utiliza don Santiago Mata desde hace muchísimos años. Él ha trabajado como historiador, es un hombre que no ha comprado ningún máster, en fin, que no ha tenido ningún negro, que no ha hecho un doctorado bluff como otros, sino que pues, se ha hecho una licenciatura en periodismo, se ha hecho un doctorado en historia. Quiero recordar que su doctorado es sobre Leopoldo Hijo Garay, nada menos, una persona muy importante tanto para la Iglesia de la posguerra como para el Opus Dei, y para mí siempre es intrigante saber de dónde saca energía este hombre para publicar todo lo que publica y en tan distintos campos. Les voy a dar una breve reseña de algunos de sus libros, digo bien algunos, que no están todos, porque tiene muchísimos. Entonces, él ha escrito sobre temas humanísticos y religiosos. Este, por ejemplo, sería un tema que podríamos calificar de religioso. Y es la vida de Luis Ángel, todo el oro del mundo, la lucha por la vida de un discapacitado. Este sería un tema humanístico. Luego, el hombre que demostró el cristianismo, Ramón Llull. Monseñor Óscar Romero, Pasión por la Iglesia. Luego tiene un libro que está ya entre la actualidad y lo religioso, porque es un tema que va sobre un fenómeno real, que es el Yunque, ¿no? Que es un libro que habla de una organización secreta que está penetrando en el seno de las organizaciones católicas, una siniestra secta, cuyo fundador, un loco peligroso, pues eligió como insignia de su organización una especie de simbología nazi, ¿no? Con el símbolo del yen sobre fondo nazi. Eso es más o menos para situarles sobre el estado mental de esta gente. Luego él ha escrito también sobre la guerra civil, también desde un punto de vista humano, hablando de las víctimas, que es la única forma realmente bonita en la que podemos hablar de la guerra civil, ¿no? Poner el ojo sobre las víctimas. Entonces, él ha escrito un libro que se llama Holocausto Católico, los mártires de la guerra civil, que ustedes lo habrán visto por todas partes, porque es un libro que se ha vendido por todas partes. Yo lo he visto en todas las bibliotecas, en todas las librerías. Luego tiene otro libro de investigación que es El tren de la muerte, la investigación sobre la primera gran masacre de la guerra civil, que fue un tren que fue asaltado por unos milicianos y no dejaron vivo a nadie. Luego tiene un tema que es ya no dentro de lo religioso o lo humanístico, digamos dentro de lo antropológico, que es de Isadora a Viviana, el nuevo aborto y el holocausto. Tiene un libro sobre historia reciente, que es El sueño de la transición, los militares y los servicios de inteligencia. Es un libro que hizo con el general Manuel Fernández Monzón. Vamos, quiero decir, además tiene libros sobre, que no vienen aquí a cuento, que son sobre la Kriegsmarine, los U-Bote, la Marina de Guerra Alemana. Quiero decir que don Santiago Mata es un hombre que escribe mucho. Es lo que llamábamos antes un polígrafo, no un bolígrafo, sino un polígrafo, es decir, una persona que aborda muchos y distintos temas y que, no sé si con nocturnidad y alevosía, pero desde luego con premeditación, decidió en un momento dado de su vida hacer lo que recomendaba Talleyrand, contar la verdad, sabiendo que nadie va a creerle. Yo sé que es muy fácil, por ejemplo, en el ámbito historiográfico, hacerse famoso cuando uno adopta una actitud parcial, es decir, escribes para un determinado público. Si tú escribes un libro sobre la guerra civil intentando contar la verdad desde una perspectiva alejada de rojos o azules, no te va a comprar el libro nadie, lo sé por experiencia.
Entonces, si tú quieres, en cambio, tener a gente pues, que hable de ti, que apoye tu libro y que lo promocione, tienes que casarte o desposarte con los argumentos de uno de los dos bandos, y tienes que escribir, digamos, para los nietos de los rojos o los nietos de los azules. Bueno, pues el señor Mata tiene esa singular intrepidez, yo lo llamo el heredero de Tintín, porque se parece mucho a Tintín, que se enfrentaba a sociedades secretas, ¿no?, como los cigarros del faraón. Pues nuestro Tintín madrileño es capaz de escribir reportajes sobre temas que muy poca gente puede abordar con objetividad, con ese afecto por la actualidad y al mismo tiempo por lo veraz. Es un hombre que intenta siempre, y yo creo que consigue, hacer reportajes de calidad. De calidad significa pues, que no forzosamente llegas a la conclusión a la que esperabas llegar cuando empezaste tu investigación. A veces empiezas una investigación diciendo, ¡oh! Esto merece ser la pena investigado. Y yo les confieso que, por ejemplo, hablando de este libro, de Silencio en Garabandal, yo no sabía absolutamente nada de las apariciones de Garabandal. Yo soy un hombre poco mariano, poco dado a la milagrería, a las apariciones, soy un mal cristiano, y realmente para mí ha sido muy interesante leer este libro, porque claro, yo sabía que Santiago Mata no me iba a defraudar, porque yo no sé si creo o no en las apariciones de Garabandal, pero en quien creo es en Santiago Mata. Y si Santiago Mata le dedica más de 300 páginas a las apariciones de Garabandal, pues digo yo que es un tema que es digno de interés, puesto que él se ha tomado la molestia de dedicarle meses y meses y meses de investigación. Creo que es un libro importante porque no adopta una actitud maniquea, como siempre, es un libro honesto, cuenta, digamos, argumentos no de dos bandos, sino cuenta las distintas verdades detrás de la verdad. Es decir, habla, por ejemplo, al hablar de las investigaciones oficiales de la Iglesia, oficiales u oficiosas de la Iglesia acerca de las apariciones, pues habla de la comisión, entre comillas, ¿no?, una comisión que hubo, que era un poco como de amiguetes, que jugaban al mus y decidieron hacer unas investigaciones. Luego habla de investigaciones ya un poquito más elaboradas. Luego habla de los testimonios de las niñas que vieron o que dijeron ver a la Virgen en Garabandal, y a mí lo que más me ha conmovido ha sido el relato de hechos asombrosos. De todo lo que he leído hay una cosa que me ha llegado al fondo del corazón, y es lo sucedido con un sacerdote jesuita que murió en estado de felicidad. ¿Cómo se llama? María Andreu. María Andreu, un apellido catalán. Y este señor murió en estado de felicidad, es decir, le dijo, cuando volvían, estaban precisamente en la zona de Garabandal, dijo, es que creo que voy a ver a la Virgen, no sé, y de repente va y se muere, pero además no se muere con un rictus de sufrimiento, sino con una expresión de felicidad. A mí eso me ha conmovido y me ha llamado muchísimo la atención. Yo creo que igual que hay que tener más de 40 años para leer el Quijote, hay que ser poco mariano y poco dado a literatura de milagros para leer este libro, porque precisamente el enorme interés que tiene es que no está escrito para un determinado público. No está escrito para los que siempre niegan cualquier tipo de milagro, cualquier tipo de hecho divino. No está escrito tampoco para los que se creen cualquier cosa, ¿no?, que llegan a veces en su credulidad a ciertos niveles de inocencia. Creo que es un libro especialmente honesto. Creo que además, como libro, como historiador, que es don Santiago, doctor en historia, con premeditación, nos habla del valor de los testimonios en la historia. Es decir, muchísimas veces cuando intentamos hablar de la historia total, de la historia en la que uno tiene en cuenta pues la literatura, o tiene en cuenta también los testimonios de las personas, pues hay que realizar una crítica de los testimonios. Entonces aquí lo que vemos es precisamente todo el interés humano y el interés histórico de testimonios muchas veces contradictorios o que no coinciden o en que se introducen errores. Eso le da todavía mayor sabor a esta obra. Luego es un reportaje, porque claro, además de historiador, es periodista, sobre la mecánica interna de las cosas. Es decir, tú eres un obispo en Santander y te dicen que hay unas pastorcillas, bueno, que hay unas chicas en un pueblo que han visto a la Virgen. Entonces tú, como buen obispo, pues lo primero que haces es informarte, bueno, ¿esto qué es? Y mandas gente a ver, que miren, que sepan, que te digan,
y que investiguen. Bueno, pues sobre esa mecánica interna, acertada o no, porque se cometen errores, a veces pues a unas niñas se las presiona de una forma que tampoco viene a cuento, esa mecánica la traduce muy bien don Santiago Mata. Es decir, el libro empieza además de una forma, yo no lo habría empezado así, pero él empieza los libros como que le da la gana porque para eso es su autor, ¿no? Y es el que los firma. Y él empieza precisamente contando los primeros elementos de la mecánica detrás de las apariciones, de la investigación de las apariciones. Yo creo que es un libro que a todo el mundo le va a interesar, es un libro realmente muy interesante porque no se trata de unos hechos que han acontecido en el siglo XI, sino algo que ha sucedido, unos sucesos que todavía están vivos, es decir, todavía hay personas que pertenecen a grupos un poco esdrújulos, ¿no?, que se reúnen en Garabandal, y luego también hay personas pues, que creen que ahí no hay nada, y ha habido distintas opiniones eclesiásticas al respecto, es decir, no estamos hablando de una cosa ortodoxa o heterodoxa. De hecho, hay una cosa muy bonita, una conclusión de don Santiago, que dice que estudia en esta obra los argumentos de las dos partes sobre lo sucedido en Garabandal, confiando en que se pueda mantener el respeto a las personas sin por ello negarse a reconocer lo evidente. Esto es lo más sencillo de decir y lo más difícil de hacer y lo más urgente. ¿Cuántas veces cuando queremos demostrar que tenemos razón, avasallamos al otro, avasallamos al que tenemos enfrente? Bueno, yo creo que este libro es el menos avasallador que se ha escrito jamás sobre este asunto. Es un libro, no digo que prudente, yo creo que tiene la imprudencia de contar la verdad y de poner la documentación. Hay documentación aquí que no se había publicado. Algunos textos son particularmente interesantes y valiosos, pero tiene el enorme interés humano de no llamar mentiroso en la cara a nadie, sino decir, bueno, estos dicen esto, estos dicen aquello, este obispo hizo esto, no sé si tenía derecho, sí hizo esto, ¿no? Aquí Ratzinger dijo aquello. Me parece un libro muy bien construido, un excelente trabajo de investigación, que es lo que precisamente quiere un lector. Un lector no quiere que le suelten un sermón, lo que quiere es comprar un libro que le enseñe algo. Este libro les va a enseñar, no solamente les va a documentar sobre Garabandal. Yo hace unas semanas no sabía ni dónde estaba Garabandal. A mí me parecía Garabandal, eso debe estar en el País Vasco, ¿no? Pues no, está en Santander. Es decir, eso para situar, es decir, dónde estaba yo en la inopia completamente sobre estos hechos. Entonces, yo he aprendido mucho sobre Garabandal, sobre esos acontecimientos, he aprendido mucho sobre lo que es la mecánica mariana, sobre ese gran misterio. Mi directora espiritual, que es una gran amiga, le pregunté, oye, ¿tú por qué crees que la Virgen se aparece siempre a los más pequeñitos, a los más ignorantes, a gente que está en pueblos? ¿Por qué no se aparece, no sé, en un supermercado en Madrid, por ejemplo? ¿Por qué no se aparece aquí, en la calle Orense, ¿no? Y entonces ella me dijo, porque tenemos demasiadas cosas, y la Virgen solo se aparece ante las personas que la pueden entender, que la van a escuchar, porque nosotros estamos ya podridos, ya no somos incapaces de escuchar nada. La verdad es que me pareció un argumento bastante convincente, porque efectivamente uno se pregunta si en este mundo ya tan materialista, en que tenemos de todo, en que tenemos aparatitos que nos filman y que nos graban y que luego mandamos por internet, en este mundo virtual y hipertecnificado, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a escuchar? Pues yo les digo una cosa, que a quien quiero escuchar ahora es a don Santiago Mata. Yo me he excedido, como siempre, en la presentación. Creo que les va a interesar mucho este libro y quiero felicitar al autor por, de una forma totalmente profesional y honesta, abordar hechos que son cualquier cosa menos hechos naturales. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, no sé si esto es útil. ¿Sirve para algo? Sí. Me gusta mucho la pregunta. Bueno, tengo que presentar al presentador, que es Luis Español, biógrafo insigne de personajes como Julián Juderías, como Clara Campoamor, y también cronista de los últimos meses de la Guerra Civil en Madrid, que es esa referencia velada que ha hecho a que si dices la verdad nadie te compra el libro porque ni están contentos los azules ni los rojos, ¿no? Bien, pero bueno, dicho esto, pues también agradezco la interesante introducción.